Eleanor llevaba 6 meses viviendo como si todo dentro de su casa hubiera perdido volumen. No era solo la ausencia de Thomas, era la ausencia de sentido. 41 años de matrimonio no desaparecen con un entierro, se quedan pegados en los objetos, en los ruidos, en los silencios. Aquella mañana se levantó como siempre desde que quedó viuda, sin prisa, sin expectativa, cumpliendo una lista mental de cosas básicas que había que hacer para que el día terminara. Se vistió sin mirarse al espejo, preparó un café que no terminó y salió de casa solo porque la despensa estaba vacía. No había nostalgia consciente, solo una especie de cansancio profundo, como si el cuerpo siguiera funcionando mientras la identidad se hubiera quedado enterrada junto a él. El supermercado estaba lleno, ruidoso, indiferente. Eleanor caminaba despacio, empujando el carrito con movimientos mecánicos, sin prestar atención real a nada. Fue en un pasillo cualquiera, frente a productos de limpieza, cuando ocurrió. Escuchó una voz a su espalda que se quejaba del precio de algo insignificante. No fue la frase lo que la detuvo, fue el tono. El cuerpo de Eleanor reaccionó antes que su mente. El estómago se le cerró, las manos comenzaron a temblarle y el aire pareció volverse espeso. Al girarse, no vio a alguien parecido a Thomas. Vio a Thomas, la misma postura, la misma forma de inclinar levemente la cabeza, la cicatriz junto a la ceja, el dedo torcido de la mano derecha. Durante unos segundos interminables, su cerebro intentó protegerla pensando que el luto le había roto algo por dentro. Eleanor se quedó inmóvil, con el carrito detenido entre dos estanterías, sintiendo cómo la realidad se le desarmaba sin ruido. El hombre levantó la vista, cruzó su mirada con la de ella y frunció el ceño, como si estuviera frente a una desconocida que lo observaba demasiado. No hubo reconocimiento, ni sorpresa, ni culpa, solo incomodidad. Cuando Eleanor dio un paso torpe hacia él, intentando decir su nombre, el hombre habló primero, con una voz idéntica a la que ella había escuchado durante décadas, pero con palabras que no encajaban en absoluto. Le pidió disculpas por haber bloqueado el pasillo y siguió su camino, empujando su propio carrito sin mirarla otra vez. Eleanor no respondió. No pudo. Sentía que si abría la boca, algo irreversible se rompería dentro de ella. Durante varios minutos, Eleanor permaneció allí, observando cómo ese hombre se alejaba entre la gente como si nada extraordinario acabara de ocurrir. Su mente empezó a llenarse de explicaciones que no terminaban de sostenerse. Confusión, una alucinación, una coincidencia cruel. Se obligó a respirar despacio, apoyándose en el carrito para no perder el equilibrio. Pensó en el funeral, en el ataúd cerrado, en la tierra cayendo sobre una vida que creyó terminada. Pensó en los médicos, en los papeles, en la certeza que había aceptado sin cuestionar. Y aún así, nada de eso lograba borrar lo que acababa de ver. Sin pensarlo demasiado, comenzó a seguirlo a distancia, no por valentía, sino porque su cuerpo parecía haber tomado una decisión antes que ella. Eleanor lo siguió con torpeza, manteniendo siempre 2 o 3 metros de distancia, cuidando no llamar la atención. Lo observaba como quien intenta confirmar que algo es real, la forma en que elegía los productos, cómo comparaba precios, cómo fruncía la boca cuando dudaba. Eran gestos demasiado conocidos, repetidos miles de veces a lo largo de su matrimonio. En la fila de la caja, él sacó una cartera marrón gastada que Eleanor reconocería en cualquier lugar.
La había visto en el bolsillo del abrigo de Thomas durante años. En ese punto, la negación empezó a resquebrajarse. Ya no era solo parecido físico, era una suma insoportable de detalles pequeños, de esos que no se imitan. Eleanor sintió un miedo nuevo, más frío que el del luto, porque por primera vez entendió que quizá no estaba equivocada. Cuando el hombre salió del supermercado, Eleanor lo vio subir a un coche que no conocía y conducir con la misma calma de siempre. Ella anotó la matrícula en un papel arrugado que encontró en su bolso, con una letra temblorosa que casi no reconocía como propia. Se quedó de pie en el estacionamiento durante varios minutos después de que el coche desapareciera, intentando ordenar los pensamientos sin conseguirlo. El duelo que había llevado durante meses se transformó en algo distinto, más inquietante. Ya no era solo tristeza, era una sospecha concreta que le erizaba la piel. Eleanor volvió a casa sin recordar el camino, con las bolsas intactas en el asiento trasero, sabiendo que ese día, sin buscarlo, había perdido algo más que a su marido. Esa misma tarde, Eleanor no pudo sentarse ni un minuto. Caminaba por la casa como si esperara que alguien apareciera de repente para explicarle lo inexplicable. Abrió cajones, revisó papeles antiguos, volvió a mirar el certificado de defunción como si fuera la primera vez. Todo decía que Thomas estaba muerto. Todo, excepto su cuerpo y su memoria. La imagen del hombre en el supermercado no la dejaba en paz. Al caer la noche, tomó una decisión silenciosa. Necesitaba comprobarlo. No para confrontar a nadie todavía, sino para asegurarse de que no estaba perdiendo la razón. Esa necesidad no venía del impulso, sino del miedo profundo a ser vista como una viuda confundida, una mujer mayor atrapada en su dolor. Durante los días siguientes, todos iguales, todos pegados a ese primer impacto, Eleanor volvió a la zona del supermercado a la misma hora. Se sentaba en su coche, observando entradas y salidas, anotando movimientos. Lo vio aparecer 3 veces, siempre igual, siempre real. Descubrió que vivía a pocas calles de allí, en una casa cuidada, con un jardín prolijo. Una tarde, vio salir a una mujer más joven tomada de su brazo, y detrás de ellos a 2 niños que lo abrazaban con naturalidad. Los escuchó llamarlo abuelo. En ese momento, Eleanor sintió que algo dentro de ella se rompía. Definitivamente, si estás leyendo esto hasta aquí y alguna vez dudaste de tu propia percepción por culpa de otros, me gustaría saber desde dónde lees, porque ese miedo no se imagina, se vive. Eleanor pasó esa noche sin dormir, sentada en la cocina con la luz apagada, repasando cada año de su matrimonio como si buscara señales que siempre habían estado ahí. El dolor ya no era solo tristeza, se había convertido en una desconfianza concreta, pesada, imposible de ignorar. A la mañana siguiente llamó a su hijo, Lucas. No lo hizo con dramatismo ni acusaciones, solo pidió verlo. Necesitaba escuchar una voz conocida que le confirmara que no estaba sola. Cuando se encontraron, Eleanor intentó explicar lo que había visto con palabras cuidadas, midiendo cada frase para no sonar alterada. Lucas la escuchó con los brazos cruzados, en silencio, y cuando ella terminó, le dijo que el luto podía jugar malas pasadas, que su mente estaba buscando a su padre donde no lo había. Las palabras de Lucas no la tranquilizaron, la hicieron sentir pequeña. Le habló como a alguien frágil, insinuando que quizá necesitaba ayuda, descanso, menos soledad.
Eleanor sintió una vergüenza profunda, mezclada con rabia, por haber dudado de sí misma. Pero esta vez no se quedó callada. Sacó el teléfono y le mostró las fotos que había tomado desde lejos, los horarios anotados, la matrícula del coche. Lucas cambió de expresión por un segundo, apenas un parpadeo, pero fue suficiente. Eleanor lo vio. Vio el miedo, no la sorpresa, y en ese instante entendió que no estaba frente a un error ni a una confusión, sino frente a algo que llevaba tiempo oculto y que nadie había pensado que ella descubriría. El silencio que siguió fue largo y denso. Lucas evitó mirarla directamente y empezó a caminar por la sala, como si buscara una salida que no existía. Eleanor no dijo nada. Ya no necesitaba hacerlo. Había aprendido en ese mismo instante que insistir no era necesario cuando la verdad ya estaba flotando en el aire. Finalmente, Lucas se detuvo y habló sin mirarla. Dijo que su padre no había muerto, que nunca hubo un accidente ni una enfermedad repentina. Explicó que Thomas llevaba más de 20 años sosteniendo otra vida, otra familia, bajo otro nombre, que la muerte había sido planeada con cuidado, usando la identidad de un hombre terminal, y que todo había sido organizado para evitar un divorcio, una división de bienes, una exposición pública. Eleanor escuchó cada palabra sin llorar. La confesión no llegó como un golpe, sino como una confirmación brutal de algo que su cuerpo ya sabía. Lucas admitió que había sido cómplice, que había ayudado con papeles, firmas, movimientos de dinero, y que había salido beneficiado de todo aquello. Hablaba rápido, justificándose, diciendo que lo había hecho para protegerla, para que no sufriera. Eleanor sintió entonces que el luto se apagaba de golpe, como una luz que se apaga al cerrar un interruptor. En su lugar apareció una claridad fría, incómoda, pero firme. No había perdido a su marido hacía 6 meses. Lo había perdido hacía décadas, sin saberlo. A partir de ese momento, Eleanor dejó de moverse desde el impulso. No hubo escenas, ni reproches, ni intentos de entender el por qué. Se levantó, se despidió de Lucas con una calma que a él le resultó inquietante y volvió a su casa. Cerró la puerta y, por primera vez en meses, se sentó en el sofá sin sentir que el aire le faltaba. El duelo había terminado de forma abrupta, sin ceremonias. Lo que quedaba ahora era otra cosa, la necesidad de ordenar hechos, fechas, documentos. Pasó la tarde revisando carpetas, cuentas antiguas, seguros, contratos. Empezó a anotar todo en un cuaderno, nombres, direcciones, transferencias que nunca había cuestionado. No era rabia lo que la movía, era una lucidez nueva, casi clínica. Al día siguiente, Eleanor contactó a un investigador privado recomendado por una amiga lejana y a una abogada especializada en delitos financieros. No contó la historia completa de golpe. Fue entregando datos, permitiendo que otros confirmaran lo que ella ya sabía. Autorizó seguimientos, búsquedas en registros, cruces de identidades. Cada informe que llegaba reforzaba lo mismo: fraude, documentos falsificados, una vida paralela sostenida durante años con precisión. Eleanor empezó a grabar conversaciones, a guardar correos, a archivar pruebas sin decirle nada a nadie más. Si llegaste hasta aquí, comparte este relato con quien creas que lo necesite. Hay demasiadas personas viviendo engaños largos y silenciosos, creyendo que callar es la única opción. Las consecuencias no tardaron en llegar. Lucas fue citado primero como testigo y luego como imputado. La evidencia era sólida y estaba bien documentada.
Eleanor no sintió alivio al saber que su hijo sería detenido. Sintió una tristeza seca, sin lágrimas, como cuando uno acepta que algo no tiene arreglo. Había criado a ese hombre, había confiado en él incluso después de la muerte de Thomas, y aún así había sido capaz de sostener una mentira que la dejaba a ella como una mujer frágil y confundida. Cuando le informaron oficialmente de la detención, Eleanor agradeció con un gesto y colgó el teléfono. No hubo celebración, solo una sensación de cierre parcial, como cuando una herida deja de sangrar pero todavía duele al tocarla. El siguiente paso fue inevitable. Eleanor pidió que se organizara un encuentro con Thomas, ya sin intermediarios ni secretos. No lo buscó por necesidad emocional, sino porque necesitaba que todo terminara de manera clara y directa. El encuentro se dio en la casa donde él vivía con la otra mujer. Eleanor llegó puntual, con documentos en una carpeta y una serenidad que sorprendió a todos. No levantó la voz ni buscó humillarlo. Explicó quién era, qué había descubierto y qué procesos legales estaban en marcha. La mujer escuchó en silencio, entendiendo de golpe que la vida que conocía también se sostenía sobre una mentira. Tomás no negó nada, apenas pudo sostener la mirada. Eleanor se fue sin despedirse, sabiendo que ya no había nada más que decir. El proceso judicial avanzó con rapidez, pero Thomas no llegó a enfrentarlo hasta el final. A pocas semanas de la audiencia principal, sufrió un ataque cardíaco mientras estaba bajo supervisión legal. Eleanor recibió la noticia por teléfono, una mañana cualquiera, mientras regaba las plantas del patio. No sintió shock ni pena, tampoco alivio. La información entró y se acomodó en algún lugar neutro de su cuerpo, como un dato más. El hombre que había fingido su propia muerte había muerto de verdad, esta vez sin ritual ni despedidas. Para Eleanor, no hubo sensación de pérdida renovada. Ese duelo ya había terminado antes, el día del supermercado, el día de la confesión, el día en que entendió que su matrimonio había sido una ficción sostenida durante años. Eleanor tomó decisiones rápidas y firmes, ordenó la cremación y pidió expresamente que no hubiera funeral. No quería discursos ni miradas ajenas sobre una historia que ya había sido deformada suficiente. Recuperó los bienes que legalmente le correspondían y cerró cuentas que habían sido manipuladas durante años sin su conocimiento. Vendió la casa que había compartido con Thomas y se mudó a un lugar más pequeño, donde nadie conocía su pasado. El último día, antes de irse, pasó por el cementerio donde había visitado una tumba vacía durante meses. No dejó flores, permaneció unos minutos en silencio y entendió que ese lugar no representaba a su marido, sino el final definitivo de su ingenuidad. Con el paso de las semanas, Eleanor entendió que la traición no había sido solo de Thomas, sino de todo un sistema que la había tratado como alguien incapaz de ver la verdad. Recordó comentarios pasados, decisiones financieras que nunca le explicaron del todo, silencios que aceptó por confianza. Nada de eso volvió para atormentarla como antes. Ahora lo miraba con una claridad que dolía menos que la ignorancia. Empezó a poner límites donde antes había excusas y a decir no sin justificarse. No necesitaba demostrar fortaleza. La sentía en el cuerpo, en la forma en que caminaba y hablaba. Había perdido años, sí, pero no estaba dispuesta a perderse a sí misma el resto del tiempo que le quedaba. Escribir esto no fue una decisión fácil. Eleanor dudó mucho antes de compartirlo en un espacio público, incluso de forma anónima.
pero entendió que su historia no era excepcional por el engaño, sino por lo mucho que se normaliza dudar de una mujer mayor cuando algo no encaja. Si alguien llega hasta aquí leyendo y siente que algo en su vida no cuadra, que preste atención a esa incomodidad. No siempre es imaginación. A veces es una verdad esperando ser reconocida. Contar esto fue su forma de cerrar el círculo, de dejar constancia de que la dignidad no se concede y que el amor nunca debería exigir el borrado de uno mismo. Con el tiempo, Eleanor dejó de explicar los detalles a quienes preguntaban por curiosidad. Aprendió a resumir su historia en pocas frases y a guardar lo más doloroso solo para ella. No era secreto, era cuidado. Empezó a notar cómo algunas personas intentaban suavizar lo ocurrido, buscando excusas, hablando de errores humanos o vidas paralelas como si fueran descuidos. Eso la incomodaba. No necesitaba que nadie reinterpretara su experiencia para hacerla más digerible. La traición había sido consciente, prolongada y dañina. Aceptarlo tal como fue, sin adornos, fue parte de su proceso de reconstrucción. No buscaba comprensión universal, solo coherencia con lo que había vivido. En las noches tranquilas de su nuevo hogar, Eleanor a veces pensaba en la mujer que había sido antes, en la versión de sí misma que confiaba sin reservas y que creía que el silencio protegía el amor. No sentía vergüenza por ella, sentía compasión. Entendía que había hecho lo mejor que pudo con la información que tenía. Ahora, la diferencia era clara. Ya no ignoraba las señales internas. Si algo no encajaba, no lo descartaba por miedo a incomodar. Esa fue quizá la enseñanza más dura y más útil que se llevó de todo esto. No había redención, ni cierre perfecto, pero sí una coherencia nueva que le devolvía estabilidad. Eleanor entendió, con el paso de los meses, que lo más difícil no había sido descubrir la mentira, sino aceptar cuánto tiempo había vivido dentro de ella sin saberlo. No se castigó por eso. Dejó de preguntarse qué habría pasado si hubiera visto antes, si hubiera preguntado más, si hubiera insistido. Esas preguntas no llevaban a ningún lugar real. Lo único concreto era el presente, una vida más pequeña en apariencia, pero mucho más sólida. Aprendió a estar sola, sin sentirse abandonada, a tomar decisiones sin pedir permiso, a confiar otra vez en su propio criterio. No necesitaba demostrar nada a nadie. Había sobrevivido a algo que la rompió por dentro, y aún así seguía de pie. Volver al foro donde otras personas compartían historias parecidas fue parte de ese cierre. Eleanor leyó durante semanas antes de animarse a escribir, reconociéndose en miedos ajenos, en relatos de engaños largos, en la sensación de haber sido tratada como alguien ingenua. Publicar su experiencia no fue un acto de valentía, sino de honestidad. Sabía que no podía cambiar lo que pasó, pero sí podía dejar constancia de que el silencio no siempre protege y que la edad no invalida la intuición. Su historia no tenía moraleja bonita, solo una verdad simple. Cuando algo se siente mal durante mucho tiempo, suele ser porque lo está. Hoy, cuando Eleanor relee lo que escribió, no busca respuestas nuevas. Lo hace para recordar quién es ahora y por qué no vuelve atrás. Sabe que habrá días más livianos y otros más pesados, pero ya no confunde costumbre con amor ni silencio con paz. No idealiza el pasado ni necesita ajustar la historia para que duela menos. La acepta completa, con sus zonas oscuras y sus decisiones tardías. Aprendió que la dignidad no llega cuando otros reconocen el daño,
sino cuando uno deja de negarlo. Y aunque nadie le devolvió los años vividos en una mentira, recuperó algo más importante: la autoridad sobre su propia vida. Si alguien lee esto y se reconoce en la confusión, en la sensación de que algo no encaja pero da miedo nombrarlo, Eleanor espera que no lo descarte tan rápido. No todo es imaginación, no todo es fragilidad, no todo se explica con cansancio o edad. A veces la verdad aparece de la forma más inesperada, en un pasillo cualquiera, en una voz conocida donde no debería estar. Este relato no busca consuelo ni justicia poética, solo deja constancia de que el amor no justifica el borrado, que el silencio no es virtud cuando protege la mentira y que la dignidad, incluso tarde, siempre puede ser reclamada.